11 de la mañana con 8 minutos y vamos a seguir hablando de lo que está pasando en Israel y particularmente con lo que el gobierno de nuestro país ha estado haciendo las últimas horas con estos vuelos en que están llegando y sacando desde Medio Oriente a chilenos y chilenas para traerlos de vuelta a Chile. ¿Qué es lo que pasa con los chilenos que se están quedando allá en la Franja de Gaza? Humberto Narváez, por ejemplo, que está en contacto con nosotros, chileno viviendo en la zona de conflicto. ¿Cómo está? Muy buenos días, Humberto. Gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muy bien. Buenas tardes. Desde acá, buenas tardes, sí. Sí, buenas tardes para usted. Nada, agradezco la posibilidad de poder contar algunas cosas que estamos sufriendo acá. Primero que nada, los vuelos son para personas que no tienen residencia. Exacto. Chilenos que no tienen residencia. Están de paso. Yo tengo residencia hace 7 años. Entonces, obviamente hay que priorizar turistas y gente que viene a estudiar. Bueno, yo vivo en Beersheba, la ciudad del sur de Israel, que está a 20 minutos de Gaza, y obviamente estoy muy choqueado por todo lo que ha sucedido. Los chilenos acá hemos sufrido. Yo vengo ahora del cementerio. Fuimos a sepultar a un soldado israelí peruano que murió en defensa del Estado de Israel en la frontera precisamente. Se llamaba Brando David. Así que, si tú me preguntas cómo estoy choqueado porque nunca imaginé una matanza tan grande. Hace pocas horas nos llegó la noticia que los soldados que están en el sur llegaron a un kibutz para revisar cómo estaba todo y se encontraron con 40 bebés decapitados, bebés de los hijos de los israelíes del kibutz. Eso me tiene francamente choqueado. Nunca imaginé tal maldad, tal crueldad. Humberto, y eso lo estoy viendo ahora hace unas horas. ¿Hace cuánto que vive en Israel y como lo que hemos hablado y sobre todo lo que ha pasado desde el sábado hasta hoy es que no hay precedente alguno de lo que ha ocurrido en estas horas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo está en el Medio Oriente? Yo vivo en Israel hace 7 años. Hice la alía, como decimos nosotros los que tenemos ascendencia judía, es subir a Israel hace 7 años. Sin precedentes en algunos de lo que ha vivido hoy, ¿no? Más allá de la historia de guerras anteriores a 7 años, pero lo que ha pasado con la violencia con la que se ha actuado, eso no lo habían visto tampoco sus cercanos, amigos y personas con las que ha compartido. Nadie. Incluso hablaba con gente del ejército, gente mayor. Las guerras siempre fueron dignas, decentes. Esto no es una guerra, esto es francamente una masacre de civiles, de niños pequeños, familias completas que fueron o asesinadas o raptadas, que al final nunca sabemos qué puede pasar. Entonces es una guerra sucia, francamente es un crimen de guerra más que nada, imperdonable. ¿Cómo lo vive usted en el día a día? Porque ahora con bombardeos permanentes, en el lugar donde está, ¿qué tan cercano a la Franja de Gaza está también? Porque me imagino que eso además comienza a provocar muchísima incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar a diario, ¿no? Efectivamente. Bueno, francamente, y gracias a Dios, tenemos alimentación, servicios de emergencia, farmacia. Gracias a Dios estamos bien en ese aspecto. Obviamente que la tensión por lo que está ocurriendo nos mantiene a todos preocupados. Y no creo que nadie duerma más de 5 horas en la noche estando pendiente, porque ya sabemos que estos asesinos pueden entrar. Entonces ese tema nos tiene francamente preocupados, no solo los chilenos, a todos los que somos israelíes. Ahora, lo que hemos también recopilado y a la distancia, ¿no? Lo que pasa en la Franja de Gaza es también con la población civil que muchos milicianos ocupan habitualmente, pero en estos días sobre todo, además llevando a rehenes israelíes, más la población que tiene que afrontar represalias del otro lado. Ahí también hay personas que están sufriendo lo que el grupo radical está realizando en los últimos días. Efectivamente, usted tiene toda la razón. Gaza, el habitante palestino de Gaza es un ciudadano común igual que nosotros, pero está gobernado por una facción que es terrorista. Jamás, que si bien es cierto puede ser palestino, pero estos tipos son ultra extremistas y no tienen respeto por la vida de nadie, ni siquiera por su pueblo.
Y eso no es ahora necesariamente. Lo que pasa es que ahora los exponen muchísimo más con las represalias que han llegado también después de lo que pasó el sábado con el ejército de Israel, ¿no? Con la suspensión de suministros en esa zona. Efectivamente, sí. Mira, una cosa curiosa es que la gente no sabe, pero mucha gente, muchos gazaitíes trabajan en Israel, tienen permiso para trabajar. Y si tienen problemas de salud, pueden venir al hospital Soroka, justamente donde yo vivo, en Beersheba, hay un hospital espectacular, y viene gente de esos territorios con una autorización especial y son atendidos. Entonces nadie se explica cómo podemos tener un enemigo al que nosotros atendemos, pensando yo como israelí. Como chileno no tengo ninguna explicación. Claro, ahora, ¿cómo es la vida a diario? Porque sabemos que en Israel tiene muchos barrios que son palestinos, que conviven también a diario, ¿no? ¿Cómo es el día a día? Porque una es la Franja de Gaza, son las fronteras que viven en permanente tensión, Hezbollah por el lado del Líbano, por ejemplo, o ahora lo estamos viendo con Hamas en la Franja de Gaza. Pero en el día a día sabemos también que hay muchos barrios israelíes o mercadillos, ¿no?, que se van cruzando también con palestinos israelíes todos los días. Y eso desde la distancia muchas veces es difícil dimensionarlo, Humberto, para que nos cuente también cómo es la vida allá. Mira, tienes toda la razón. Acá se convive realmente de una manera espectacular. De hecho, en mi trabajo, yo soy shomer es un guardián. Tengo compañeros de trabajo que son o beduinos o palestinos con permiso. Y vivimos sin ningún problema. De hecho, convivimos de casa en casa a veces, compartimos comidas. Entonces, te digo, existe una convivencia con el árabe y con el beduino y con el palestino que no es terrorista. El tema es el terrorismo. Hay grupos ultra religiosos de la Yihad islámica, que es Hezbollah y Hamas, que no le hacen ningún favor al pueblo palestino, al revés. Siempre están intentando borrar del mapa a Israel y de alguna manera también producen consecuencias muy perjudiciales para los propios palestinos ciudadanos comunes, gente de a pie. Eso es en realidad. Entonces el día a día es como cualquier otra ciudad, como cualquier otra sociedad, donde habemos gente distinta de un lado o de otro, habemos gente de origen árabe, de origen judío, de origen chileno, en fin, y convivimos pacíficamente con todos los problemas que una sociedad tiene, laborales, de salud, etc. Entonces es una convivencia. Sí. En lo social, Humberto, ha habido en estos días cuestionamientos, por ejemplo, a la seguridad del gobierno de Israel por lo tan sorpresivo que fue el ataque del sábado. Exactamente. Todos nos estamos preguntando cómo fue posible. Y hay muchas especulaciones. Es una especulación lo que te voy a decir. Pero se especula que Irán, como tiene una inteligencia cibernética bastante desarrollada, habría bloqueado las cámaras de seguridad de la frontera. Esa es una posibilidad. Y también podría haber bloqueado los equipos de transmisión de los soldados, de los regimientos que están en la frontera. Eso es una especulación y por eso se está investigando, porque esto es inaudito, esto nunca había pasado, nunca antes. No, y es lo que coinciden muchísimos expertos, académicos, ¿no?, ciudadanos con los que hemos conversado en estos días, Humberto, con el nivel de violencia. Es evidentemente un factor tremendamente brutal con el que nosotros también a la distancia nos hemos sorprendido muchísimo y afecta, por cierto. Pero lo otro es decir, bueno, con uno de los aparatos de seguridad más importantes en el mundo, ¿no? O quizás uno de lo más que se ha destacado Israel, que no se pudiesen adelantar los servicios de inteligencia. ¿Cómo explicar eso en una planificación que no venía recientemente, nos imaginamos? No, tienes toda la razón y estamos todos con la misma pregunta y estamos ansiosos por saber qué realmente ocurrió, porque para un Estado como el Estado israelí, que es un Estado desarrollado, moderno, con tecnología de punta, esta situación no tiene explicación. ¿Desde la autoridad no ha habido alguna explicación o versiones más oficiales, Humberto?
Mira, salió un artículo por ahí de un ex comandante encargado de la seguridad que él hace todas las preguntas que nos estamos haciendo ahora y él pidió una investigación. Entonces yo creo que ahora el ejército está haciendo una investigación en serio, porque esto es inaudito, no tiene explicación. ¿Cómo se está viviendo en estos días? Decía ya que había servicios básicos, por lo menos en el lugar donde está, pero evidentemente es incertidumbre o es muy incierto lo que se viene en los próximos días. ¿Cómo seguir trabajando? ¿Cómo seguir en sus viviendas con el miedo de que alguien pueda ingresar y ocurrir quizás algo similar a lo del fin de semana? Buena pregunta y difícil de responder, pero sí, estamos con los nervios, estamos con la imagen de la masacre, estamos con la imagen de los terroristas entrando a la ciudad de Israel y obviamente cada noche se nos hace complicado, pero ya por lo menos en mi ciudad, en Beersheba, se nos informó por la defensa civil de la ciudad que ya no habían de esta gente, de estos asesinos, de estos terroristas jamás, que no había en las calles. Sin embargo, igual nosotros estamos expectantes y tenemos medidas de seguridad cada uno en su casa. Los que tienen armas, por supuesto, con su arma presta. Los que no, tenemos que estar preparados de alguna manera para enfrentarnos a ese tipo de gente. En Beersheba, donde usted vive, ¿a cuánto está aproximadamente de la Franja de Gaza? ¿Y qué pasa en otras ciudades, por ejemplo, en Tel Aviv, en estos días en Jerusalén, que son, sabemos también, las grandes ciudades, pero que finalmente no han sido en estos días tan mencionadas, ¿no? Sino solo la cercanía de la Franja de Gaza? Sí, correcto. Yo estoy más o menos a 25 minutos de Gaza. Beersheba a Gaza. Cerca, pero hay ciudades mucho más cercanas como Sderot, donde entraron los tipos y asesinaron a mucha gente también. Sderot y los kibutzim de alrededor. En esos kibutzim viven muchos chilenos y no hemos sabido de ellos tampoco. Se está investigando. Hay varios chilenos, ya para ir terminando, Humberto, que van a permanecer ahí porque los que están viajando eran porque no tienen residencia, están de paso, estudiando, en fin. Los que están ahí, ¿usted ha conocido personas que quieran devolverse o abandonar la zona o ir quizás, no necesariamente volver a Chile, pero ir a, por ejemplo, a otras ciudades del mundo, en Europa, por ejemplo? Por lo menos de los chilenos no lo he escuchado, de otros países sí. No voy a contar, pero... De chilenos no, chilenos somos mucho más valientes los chilenos, parece. Sí, hay... Hay una cantidad importante de chilenos acá. Hay médicos, hay abogados, hay sombrim, hay soldados. Tenemos más de 70 soldados en este momento los chilenos. Y están en la Franja de Gaza hoy día. Ahora, esta familia, obviamente, estamos rezando por ellos, porque la cosa no es fácil. No, nos imaginamos, Humberto, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchos chilenos, argentinos, también hartos latinos ahí en Israel. Le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por compartir su testimonio con CNN Chile. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Que esto mejore pronto. Bien, ojalá.